La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos, en este día el Evangelio lo tomamos de San Marcos en el capítulo 9 del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este Evangelio de este día, Jesús nos pone en guardia delante de su presencia y ante el seguimiento que cada uno de nosotros tiene que realizar de su camino. El Señor es el camino, pero ¿qué tipo de camino tenemos que recorrer? Un camino de servicio. Estamos llamados nosotros a servir, como Él nos lo recordó en aquella última cena, donde dice que el mayor de todos es aquel que lo sirve. Hoy lo vuelve a repetir en el Evangelio de este día. El servicio es lo que hace grande a una persona. La verdadera autoridad, el verdadero reino que se puede construir en esta tierra es por medio del servicio. El servicio que incluye también la aceptación de la otra persona con lo que es, y no tanto buscando nosotros unas posiciones determinadas, el ser vistos por la gente, el tener los primeros puestos, sino el servir a los demás. Hoy el Señor nos lo dice cuando les preguntan los discípulos de qué venían hablando por el camino. Y Él les vuelve a remarcar eso, cuando los discípulos le dicen que estaban hablando de quién era el más importante en el reino de los cielos. Quizás nuestra vida puede ser también como la de los apóstoles, que en nuestro caminar de nuestra historia nos vamos poniendo en conflicto unos con otros porque vamos buscando puestos importantes. Entonces en la iglesia se reina sirviendo. Nosotros también al servir a los demás es cuando estamos reinando con Cristo, como Él lo hizo, lavando los pies de sus apóstoles, yendo a la cruz con su sacrificio, con un derramamiento de sangre, ese derramamiento en la cruz que fue por nosotros, ese signo del mayor servicio y del mayor amor que pudo haber tenido por todos. Cada cristiano está llamado a eso, a servir a los demás, quizás desde tu propia familia, quizás en el lugar donde trabajas, donde estudias, puedes ejercer y derramar ese buen olor de Cristo, que es el olor de aquel que sirve, que sabe servir. ¿Cuánto necesitamos en nuestro medio? Gente que en vez de buscarse servirse de los demás, sirva a los otros. Y puedes encontrar tantas personas en el día que el Señor te regala, en los que le puedes servir a Él. Tantas personas necesitadas, tantas personas que están siempre esperando de nosotros una ayuda, un servicio determinado, y ese servicio mismo puede ser dentro de tu propia familia. Que el Señor nos ayude, que esto que hoy nos dice el Señor en el Evangelio se pueda hacer vida en nosotros, el servir a los demás. Aquella frase que en la iglesia siempre se ha repetido por largos siglos de la historia, que en la iglesia se reina sirviendo. Servir es reinar. Ese lema puedes hacerlo hoy parte de tu vida, en la invitación que hoy el Señor te hace en el Evangelio a poder servir a los otros. El que quiera ser el más grande, que se vuelva el servidor de todos. Que Dios les bendiga abundantemente. La palabra del Señor.
La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.